Vamos a Mateo, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en Mateo y vamos a juntos aprender en este día con relación a dos milagros claves. Capítulo 8, ya terminamos en Mateo capítulos hasta el 7, fue ya compartido hasta la semana pasada. Y hoy vamos a entrar en otro bloque, en otra sección de Mateo, es el capítulo 8 de Mateo. Le voy a animar que tenga ahí abierta la palabra de Dios en Mateo capítulo 8 y vamos a aprender algo importante en cuanto a todo lo que es este tema. Y yo he llamado a este mensaje, lo he titulado El Mesías, un rey poderoso. El Mesías, aquel que el pueblo judío esperaba, aquel que ellos estaban ansiando, que iba a llegar con poder, con autoridad, que iba a venir para redimir sus pecados, redimir sus culpas, aquel que iba a librarlos de la ley y aquel que iba a venir para poner a todos sus enemigos bajo el dominio de sus pies. Ahora, la sorpresa que se llevó el pueblo judío es que ese Mesías, que finalmente sí vino con una actitud diferente, no vino como ese hombre malvado que destruía, sino que vino con un acto de amor, un acto de gracia, un acto de misericordia. Ese hombre que vino para poder sí traer la expiación, el perdón de los pecados, la limpieza de nuestras culpas, pero con una actitud diferente. Y en Mateo capítulo desde el 1 hasta el 7, que ya lo vimos, más enfocado en los últimos tres, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, acabamos de terminar lo que es conocido como el Sermón del Monte. Y acompañándonos con el mensaje, va a salir también alguna información en pantalla allí, adjuntándose, para ir colocando cierta información para que usted lo pueda mirar y podamos ir interactuando con el contenido. Pero quiero enfatizar o comenzar pensando en esto. Acabamos de terminar el Sermón del Monte hasta el capítulo 7, un mensaje maravilloso, un mensaje extraordinario, una enseñanza que era confrontadora, tenía un mensaje confrontador. Acuérdese que es el rey que viene a establecer el estándar de la expectativa de todos aquellos que van a participar de ese reinado, de ese reino. Y él ya vino y comunicó capítulos 5, 6 y 7 el hermoso mensaje del Sermón del Monte, un mensaje confrontador, un mensaje profundo, revelando elementos y cosas que aún muchos de ellos quizá habían conocido en la ley, pero enfocado de otra manera, pero un alto estándar moral para todos aquellos que estaban anhelando ese reino. Un mensaje confrontador, un mensaje profundo, pero también un mensaje muy espiritual, hermano. Un mensaje que a la vez era llevado a la práctica. Un mensaje pero muy práctico también. Es un mensaje que impactó a muchos. Mire capítulo 7 de Mateo, los últimos dos versículos. Versículo 28, versículo 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, hablando del mensaje del Sermón del Monte, cuando él había cerrado, dice verso 27, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mi querido hermano, ellos estaban cansados. El Señor Jesús estaba en el monte comunicando un mensaje extraordinario. Y había multitudes al pie del monte. Y estaba escuchando el mensaje del Señor Jesús. Y dice que estaban admirados. No solo por la esencia del mensaje, no solo por el contenido del mensaje, sino por la autoridad del mensaje. Ellos estaban cansados de mirar a los escribas, a los saduceos, a los herodianos, a los fariseos. Estaban cansados de escucharlos hablar un mensaje vacío, un mensaje con contenido histórico, contenido de leyes, pero un mensaje sin autoridad. Ahora tenemos que entender que aquí estamos mirando el Rey, el Señor Jesús, ese que venía para reinar. El que venía para establecer ese reino de los cielos que dice el capítulo 5. Y ese mensaje al Señor Jesucristo, ese mensaje que Él expuso, por supuesto que le dio autoridad como ese rey. El rey que comunicaba un mensaje claro. Pero ahora a partir del capítulo 8 nos vamos a meter en otro esquema de esa autoridad del rey. Ese Mesías con autoridad. Y ahora vamos a ver ya no el mensaje, sino ahora el poder del rey. Capítulos 8 y capítulo 9 tiene algo extraordinario y es que nos va a hablar de 12 milagros
capítulo 8 y capítulo 9 tiene 12 milagros. Y nosotros vamos a enfocarnos en el capítulo 8 y vamos a mirar 2 milagros acá. Los primeros 2 milagros, vamos a hablar acerca de el milagro del Señor Jesús sanando al leproso, que nos va a hablar de ese poder de autoridad del Señor por sobre la enfermedad o sobre la contaminación. Pero también vamos a mirar el milagro que hace el Señor con relación al amado siervo del centurión que viene a pedir auxilio al Señor Jesucristo. Y nos va a hablar acerca de ese poder también, un poder a la distancia. Un poder que solo el mensaje de autoridad de la palabra del Señor Jesús mostraba quién era Él, quién era su esencia y dónde estaba su autoridad. Entonces, mi hermano, hasta el capítulo 7, este es a modo introductorio para saber desde dónde vamos a partir. Hasta el capítulo 7 estamos cerrando con la autoridad del rey en función de su mensaje. Pero a partir del capítulo 8 vamos a mirar la autoridad del rey, pero con relación al poder de ese rey. Y vamos a entrar a mirar un poquito con relación a esto. Y algo que tenemos que mencionar es que si usted va y ve las porciones paralelas que hablan con relación a este relato que tiene que ver con Marcos o tiene que ver con Lucas, usted va a encontrar quizá una descripción diferente. Algo que tenemos que resaltar un poquito es el propósito de Mateo. Mateo no acomodó los milagros en función de una cronología, sino que Mateo los acomodó en función de temática o de temas que tenía que ver con argumentar algo que Mateo quería demostrar. Mateo quería establecer en su escrito que este Jesús era el Mesías, que venía con autoridad y poder a establecer su reino. Y entonces Mateo nos va a describir el primer milagro y vamos a ir ahí a los primeros 4 versículos. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4, nos va a hablar de este primer hermoso milagro. Y es el Señor Jesús sanando al leproso. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así, Mateo capítulo 8, 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Estando Jesús, Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y solo muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mi querido hermano, lo primero que vamos a mirar acá, vamos a hablar del leproso y vamos a dividir este mensaje en 2 bloques. El primero es la sanidad del leproso y el segundo bloque tiene que ver con la sanidad del criado del centurión. Entonces vamos a enfocarnos primero en la sanidad del leproso. Y cuando hablamos de la sanidad del leproso tenemos que mirar algunos elementos importantes acá. El primer elemento es que vamos a aprender de la lepra. Hablemos un poco de la lepra. ¿De qué está hablando aquí? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué es tan importante que Mateo coloque en la lista de temas, en primer lugar, la lepra? Pero primero vamos a aprender un poco de la lepra. ¿Qué era la lepra? ¿Qué implicaba la lepra? ¿Y qué elementos había en el contexto social y de ley en cuanto a la lepra? Entonces, en primer lugar, aprendiendo un poco de la lepra, tenemos que pensar en la afectación de la salud de la lepra. Lo primero que tenemos que mirar es cómo afectaba la lepra la salud del enfermo. La lepra no era una enfermedad momentánea, la lepra no era una enfermedad que simplemente llegaba como un efecto viral, generaba una alteración y se iba. No, la lepra tenía muchos problemas a nivel de la salud del enfermo. En primer lugar, tenemos que entender que la lepra traía una pérdida de sensación en muchas partes del cuerpo. Usted sabe, mi hermano, que a lo largo de todo nuestro cuerpo nosotros tenemos elementos que generan sensaciones. Bueno, la lepra afectaba todas las áreas o muchas de las áreas donde el cuerpo humano tiene sensaciones. ¿Por qué? Porque afectaba a los nervios. La lepra también iba tomando acción en los nervios del cuerpo, iba deteriorando, iba dañando los nervios del organismo. También atrofiaba los músculos, toda la parte musculosa de nuestro cuerpo que le da firmeza, le da fuerza a nuestro cuerpo para tener
energía, para tener fuerza. La lepra tomaba acción sobre los nervios, tomaba acción sobre los músculos y los atrofiaba, los dañaba, los iba deteriorando. También los tendones, todas las partes de tendones del organismo las iba dañando hasta llegar a un punto donde esos tendones parecían en nuestras manos, en nuestras articulaciones, en todas las extremidades, llegaban a parecer garras más que organismos vivos o activos. Hermano, también generaba ulceraciones. ¿Alguna vez quizá ha visto usted o usted ha padecido quizá una ulceración en su cuerpo? La lepra, perdón, si algo dañaba también era la piel. El órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel, la lepra iba dañando, iba afectando nuestra piel, generando ulceraciones fuertes, terribles, dañando nuestras manos, dañando nuestros pies y generando inclusive una pérdida progresiva de las extremidades. Había momentos donde ya los dedos de las manos, los dedos de los pies, las manos, los pies llegaban a tener tal daño, tal alteración en cuanto a ulceraciones, que llegaba al punto donde tenían que ser cortados o solos ellos se caían por el mismo daño y el deterioro que tenían. Un gran comentarista bíblico, apellido Barclay, él define el concepto de la lepra de esta forma. Él dice que la lepra, esa enfermedad, normalmente tenía una duración de alrededor de 20 a 30 años. Es un tipo, oiga cómo lo describe, es un tipo de muerte progresiva terrible en la cual un hombre va muriendo centímetro a centímetro. ¡Wow! Esta descripción es increíble. O sea, la forma como Barclay define el concepto de la lepra, una enfermedad de 20 a 30 años. Imagínese, hermano, el desgaste que generaba. Ahora, ¿por qué 20 a 30 años? Porque normalmente la persona después de 20 a 30 años con lepra fallecía por el deterioro, el desgaste, el daño, todo lo que sucedía, y era una descripción de una muerte centímetro a centímetro. Ahora, ya hablamos un poquito de la lepra con relación a la afectación de la salud, pero también tenemos que ver un poquito con relación a la perspectiva de la ley. ¿Qué tenía que ver la lepra? ¿Por qué es tan importante mirar una pequeña perspectiva a través de la ley? Bueno, la ley establecía que un leproso no podía estar más cerca, no podía estar más cerca de 6 pies de distancia, 2 metros de distancia, o sea, 1 metro. Esto me suena ahorita a la pandemia, me suena un poquito al coronavirus, ¿no? A cada lugar que vamos ahora a comprar un producto, ¿qué hay? 2 metros, hay marcas 2 metros, y es un elemento de infectar, ¿no? De transmitir. El concepto de la lepra tenía que ver con que el leproso no podía estar a más de 2 metros de distancia, de cercanía de otras personas. Pero quiero aclararle algo. Si había viento, si había algún elemento de viento que soplaba en función del leproso, entonces el leproso tenía que distanciarse a una distancia de cerca de 150 pies, o sea, 45 metros de distancia. Si en el contexto donde el leproso estaba acercándose había cierto elemento de viento alrededor, el leproso tenía que mantenerse a 45 metros de distancia al menos. Por eso es que la palabra de Dios habla acerca de la actitud que tenía el pueblo con el leproso. Era considerado algo muy contaminante y algo detestable. Ya vamos a mencionar una definición en un momento. Según la ley, el único elemento para un ser humano más contaminante que la lepra era el contacto con un cadáver. Cuando una persona tenía un contacto con un cadáver o el contacto con un leproso, lo único que era considerado más contaminante y más degradante con relación a la lepra era el cuerpo de una persona fallecida, un cadáver. Mi hermano, la condición del leproso, y aquí es donde quiero que vayamos entendiendo un poquito porque es importante mirarlo desde la perspectiva de la ley. La condición de un leproso es un modelo del pecado y sus efectos. Ya vamos a mirar en un momento cuál era la consideración de la lepra con relación a lo que era la divinidad de Cristo.
Pero algo que tenemos que entender es que esta condición del leproso es un modelo de la figura del pecado. Y por eso es tan importante que Mateo lo ponga como primer ejemplo de sanidad, de autoridad del Señor con relación al primer milagro, la primer señal. Después de que el Señor baja del monte con toda su autoridad, el mensaje de doctrina, que el primer elemento que Mateo describe sea la lepra. Porque la lepra tiene la figura del modelo del pecado y todos sus efectos. Habla de una enfermedad contagiosa, habla de la forma como nuestro pecado a veces contagia a otros. La murmuración, la crítica, el juicio, la soberbia, el orgullo, el rechazo, la amargura, la falta de perdón. Es pecado. Nosotros a veces contaminamos a otros con relación al gobierno del pecado en nuestra vida. También habla de un elemento debilitante. La lepra debilitaba el cuerpo del ser humano. La lepra iba comiéndose el cuerpo de la persona, y así es el pecado con nosotros. El pecado, cuando gobierna en nuestra vida y no es Cristo quien gobierna en nosotros, el pecado hace en nuestra vida una figura similar a la lepra. Hermano, a veces nosotros tenemos que pensarnos a nosotros mismos como leprosos. Personas que estamos luchando con ciertos elementos de nuestro pecado que está en nuestro ser, y entender lo que el leproso entendió en un momento. Vamos a hablar que la única forma de encontrar solución a su condición era a través de ese Mesías y su poder, Cristo Jesús en su vida. Y eso es el elemento de la lepra. ¿Por qué es tan importante? Porque la ley marcaba la lepra como un elemento detestable. Inclusive, permítame decirle que los rabinos, los grandes conocedores de la ley, los grandes enseñadores de la ley, ellos despreciaban, menospreciaban, humillaban al leproso. ¿Por qué? Porque ellos miraban al leproso como una persona que estaba bajo el juicio de Dios. Un leproso era considerado como alguien que Dios mismo había colocado sobre ese leproso juicio, que lo había colocado en esa condición de enfermedad por causa de una condición especial de juicio de parte de Dios. Mi querido hermano, para nosotros la lepra es nuestro pecado. La figura de la lepra tiene que ver con nuestra condición. Estamos bajo el juicio de Dios por causa de nuestro pecado, pero gloria a Dios que este Mesías poderoso vino para sanar la lepra, sanar al leproso y sanar nuestra lepra, el pecado en nuestra vida. Ahora, mi hermano, ya hablamos un poquito acerca de la salud del enfermo de la lepra, ya hablamos un poquito de la perspectiva de la ley de la lepra, pero también hablemos un poquito del propósito de la sanidad de la lepra. El hecho de que Jesús haya sanado al leproso no es un hecho simplemente porque quiso ser buena persona, que sin duda lo es, no solamente porque quiso ayudar a la condición del leproso, porque ciertamente lo es, sino que hay un propósito muy importante, por el cual también Mateo lo coloca acá. Tenemos que entender que este no es el primer milagro del Señor. En el capítulo 4, y lo voy a leer para usted, si usted tiene su Biblia ahí y quiere leerlo, ya desde el capítulo 4, la Biblia nos va a hablar de que Jesús ya había hecho milagros y sanidades. Mire el verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor Jesús ya había hecho milagros, no es el primer milagro, pero hay algo que tenemos que entender. El hecho de que Él, bajando del monte, bajando de predicar, de dar su mensaje de rey, de ese rey que anunciaba el reino de los cielos, después de Él comunicar ese mensaje de autoridad, eran necesario las señales de autoridad. Y las señales de autoridad tenían que ver con el poder del rey. Y este primer sanidad, este primer elemento que tiene que ver con la sanidad del leproso, tiene que ver con que los sabios judíos, oiga bien, los sabios judíos enseñaban que los milagros que solo el Mesías podía hacer, uno de ellos era la curación de la lepra. La lepra era considerada, como ya decía antes, una enfermedad o una condición de una persona que estaba colocada bajo el juicio divino de Dios. Por tanto, la única forma de traer sanidad a esta condición de lepra era a través de un acto divino de parte de Dios.
Por eso es muy importante ver que el propósito central de que Mateo coloca la lepra como primer milagro de sanidad tiene que ver para dar respaldo y autoridad a el linaje divino de Jesús, pero también su condición de rey, porque él estaba ofreciendo el mensaje del reino, estaba anunciando el reino. Entonces vamos a mencionar algunas cositas de la importancia de este primer milagro de sanidad de la lepra. Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que la lepra era considerada entre los judíos como una señal del desagrado de Dios. Entonces, por eso era muy importante, porque si la lepra era una señal del desagrado de Dios, solo Dios podía intervenir, y ese es el segundo elemento práctico que podemos sacar. Solamente Dios podía intervenir a través de un acto de mano divina para que esa lepra pudiera ser quitado del medio. En otras palabras, mi querido hermano, Cristo demostró ser Dios al curar directamente al leproso. Y no solo eso, dar autoridad a sus discípulos para que ellos también lo pudieran hacer en su nombre. Yo quiero que mire un versículo. Vamos allí a Mateo, pero capítulo 10. Mira allí en Mateo capítulo 10, versículo 8. Está hablando el Señor Jesucristo y Él está hablando del capítulo 10 en adelante. Se conoce también como el programa del rey. El rey anunciando un esquema dentro de su reino. En el versículo 8 él va a decir así, él está hablando a los discípulos y le va a decir a los discípulos, sanad enfermos, preste atención a este versículo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora mire el versículo 5 del capítulo 11 también, una página, dele vuelta a la página de su Biblia. Capítulo 11, versículo 5, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, y a los pobres es anunciado el evangelio. Mi querido hermano, este milagro habla acerca del otorgamiento o reconocimiento público de Cristo como Dios. Cristo como el Mesías prometido, Cristo como el Rey que venía para establecer su reino. Esta es la prueba de su condición mesiánica, pero también de su autoridad para salvar a su pueblo de su condición. Mi hermano, por eso es tan importante detenernos a ver por un instante por qué la lepra como primer milagro en Mateo. Ahora, para ir cerrando este concepto de la lepra, quiero que miremos la actitud del leproso. Ya hemos hablado acerca de la condición de la lepra en el cuerpo del enfermo. Ya hemos hablado con relación a una perspectiva de la ley con relación a la lepra. También hemos sacado un par de enseñanzas con por qué la importancia de que la lepra fuera el primer milagro. Pero me encanta ir a ver la actitud del leproso. Mi hermano, las acciones del leproso, y quiero que vayamos a estos 4 versículos, miremos algunas actitudes de él. Hay una actitud del leproso, hay una actitud reverente. Si usted mira al leproso, el leproso está en una condición de crisis, en una condición de angustia, en una condición desesperante. Estar cargando sobre su cuerpo una enfermedad que se lo va comiendo, que lo va deteriorando, que lo anula del contexto social, que lo anula del contexto religioso. Los sacerdotes, los rabinos, lo miraban como un elemento detestable, despreciable, bajo juicio. Todo ese contexto sin duda puede llegar a colocar a una persona en una condición desesperante. Pero me encanta ver la actitud del leproso, una actitud de reverencia delante de Dios. Y yo quiero que usted y yo miremos algunas cosas de esta actitud reverente. No hay duda, mi querido hermano, que esta actitud reverente del leproso nos deja ver que el leproso intuía, el leproso sospechaba de que ese hombre que decían por ahí, ese profeta hacía un milagro, había hablado, quizá ahí delante de la multitud, a la distancia, quizá ya a unos 45, 50 metros de distancia, estaba el leproso desde lo lejos mirando a Jesús arriba en el monte.
predicando el majestuoso mensaje a toda la población. Cuando el Señor Jesús desciende, el leproso se acerca. Y me encanta mirar esta respuesta. Él intuía, él sospechaba que ese Jesús que estaba dando el sermón del monte y ese estándar del reino de los cielos, era alguien especial. Era seguramente el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo quiero que usted y yo miremos algunas cosas. En primer lugar, él le pide que lo sane, lo cual marca que es muy probable, acuérdese, no nos olvidemos del contexto, era considerado que el único que podía sanar la lepra tenía que ser alguien divino, alguien de autoridad. Ningún humano podía atribuirse la acción de poder sanar la lepra. Entonces, el hecho de que el leproso se acerque y le pida, marca de que él intuía que este hombre era el Mesías. Pero lo segundo, no se lo pide de una manera de exigencia. Dice allí la palabra de Dios que él se postró delante de Jesús. No solo intuía, sino que se postra. Y permíteme detenerme un momento en esta acción de postrarse del leproso. La palabra griega que aparece ahí, la palabra postró, que aparece allí en la palabra de Dios, es la palabra proskenein. Y esta palabra proskenein es una palabra muy importante porque es una palabra que la cultura judía la conocía muy, pero muy bien. Esta palabra proskenein en la cultura judía hablaba acerca del reconocimiento de adoración a dioses. O sea, para un judío esta palabra describía la acción reverente del reconocimiento de estar en presencia de un ser divino. Esta acción, este término griego que utiliza Mateo aquí es muy importante, porque habla no solamente de una acción de respeto, habla acerca de que el leproso reconocía que delante de él estaba el mismo Dios, el Mesías, el Rey con poder. Y él se postra delante de él. Y no solamente se postra, sino que Cristo no le impidió postrarse. En otras palabras, mi querido hermano, todo israelita, todo judío sabía que nadie podía postrarse delante de alguien que no fuera Dios, que no fuera la presencia de Dios, la presencia divina del Señor. Y yo quiero que usted mire un ejemplo, vaya más atrás, capítulo 4 de Mateo, miren el versículo 10 del capítulo 4. Versículo 10 del capítulo 4 está el Señor Jesús hablando y va a decir así: entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Había un elemento, mi querido hermano, un elemento radical, firme, delante del pueblo judío, el entendimiento del proskenein. Nadie se iba a postrar delante de alguien que no fuera el mismo Dios. El reconocimiento de un Dios delante de él. Y esta actitud del leproso, esta actitud reverente, no solo de acercarse y pedir la sanidad, reconocía que él era alguien poderoso, alguien diferente. Pero la acción del proskenein, la acción de arrodillarse, también habla del reconocimiento de divinidad. Y el Señor Jesús no le impidió. El Señor Jesús le permitió postrarse. ¿Por qué? Porque él sabía que él era el Rey. Ahora, mi querido hermano, yo quiero solo hacerle memoria para afirmar este concepto en un relato del Antiguo Testamento. No tiene que ir, se lo voy a mencionar. Allá en Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, había un comandante sirio. A ver si usted recuerda un poquito este relato. Se llamó Naamán. Él era un comandante sirio que padeció de lepra. Él tenía lepra. Y en un momento dado, él se enteró de un rey de Israel que era considerado como un profeta también en Israel, que se llamaba Joram. ¿Se acuerda? Joram. Y este hombre, este comandante sirio, Naamán, llega un día delante de Joram y le pide a Joram que le ayude para poder ser sanado de su lepra. Y en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 7, hay una respuesta de parte de Joram trascendental, una respuesta de Joram a Naamán. Le va a decir así Joram, lo voy a leer para usted. 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 7, va a decir así:
¿soy yo Dios? Está hablando Joram. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. ¿Qué tiene que ver con esta expresión de Joram? Esta expresión de 2 Reyes capítulo 5 versículo 7 hace referencia a que el concepto de la sanidad de la lepra tenía un otorgamiento exclusivo. Ese otorgamiento exclusivo tenía que ver con el reconocimiento de divinidad, el reconocimiento de autoridad. Por eso es tan importante mirar el relato del leproso de Mateo en el capítulo 8, porque a partir del capítulo 8 vienen las señales de la autoridad del rey, las señales de autoridad de Cristo. Ahora, mi hermano, de una forma rápida, yo quiero mostrarle a usted, y ahí en la pantalla va a salir un sello, 6 lecciones de referencia, 6 lecciones reverentes de la reverencia del leproso, para que usted las pueda mirar brevemente. Esta acción de postrarse, esta acción de reconocimiento, mi hermano, quiero que entienda algo antes de hacerle mención a estas 6 lecciones. Mi hermano, decía antes que la lepra es la figura de la condición de pecado del hombre. Usted y yo, en nuestra condición pecaminosa, somos leprosos. Y gloria a Dios que Cristo ha venido para traernos sanidad y traernos perdón de nuestra condición de pecado. Pero hay algo que yo quiero que usted mire con cuidado y atención, es la actitud reverente del leproso cuando reconoce su condición y pone la mirada en el único que puede limpiar su condición. Mi querido hermano, nosotros somos leprosos de nuestro pecado. ¿Y cómo deberíamos, cuánto deberíamos cada día tener esta actitud de leproso? Mírela conmigo, por favor. En primer lugar, él se postró. Son 6 lecciones de postrarse de parte del leproso. En primer lugar, él se postró cuando vino a Jesús. Ese acto de reconocer, de honrar a aquel único, a aquel que era el único que podía responder a su necesidad, es un acto reverente. El hecho de que el leproso esté allá a la distancia, probablemente escuchó el mensaje y tome la decisión de acercarse a Jesús, ya es un acto de adoración. Es un acto, es buscar estar cerca del único que puede dar solución a su condición. Nosotros deberíamos tener esta actitud más seguido, mi querido hermano. En lugar de estar tomando decisiones en nuestra vida que nos alejen del único que ha traído o puede traer solución a nuestra condición de pecado, tenemos que acercarnos más. Es un acto reverente. El leproso se postró cuando vino a Cristo, cuando reconoció su estado y dijo: Él es el único que puede responder a mi necesidad. En segundo lugar, el leproso se postró con su postura, con su actitud de arrodillarse, de inclinarse. ¿Por qué es tan importante el concepto de postrarse? Porque habla acerca de que yo me humillo para exaltarlo a Él. Yo no soy nadie, mi condición de pecado, mi lepra, es una condición que me hace ser detestable. Pero cuando estoy delante de mi Señor, delante de mi Rey, mi actitud debería ser la de inclinarme o arrodillarme delante de Él. Mire la tercera lección del postrarse. El leproso nos da una lección reverente cuando se postró en el momento en que Él se refiere a Cristo. La palabra que Él va a usar es la palabra Señor. Y esta es una actitud, mi querido hermano, yo creo que a veces nosotros usamos la palabra Señor de una forma muy liviana y la usamos de una manera muy fácil, porque quiero que entienda que el Señor, ese al cual yo le otorgo el kurios, le otorgo su rol de autoridad, su rol de divinidad, eso implica que yo no lo soy. Eso implica que si Él es el Señor, si Él es el Supremo, si Él es el único digno de adoración, entonces yo me tengo que humillar. Y fue lo que hizo el leproso. El leproso llegó delante de Cristo, se arrodilla delante de Cristo, y la primer palabra que sale de su boca es Señor. Tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Mire la cuarta lección. Y él se postró ante el Señor con su actitud de humildad.
Mi querido hermano, si usted mira al leproso, el leproso no llegó delante de Cristo demandándole o exigiéndole: tú me tienes que sanar, ya sanaste a otro, ya hiciste milagros. Y tú dices que eres el rey, sáname. No, el leproso no llegó con esa actitud. Llegó con una actitud de humildad, no demandando, sino que dejó la petición, un anhelo que él tenía, la colocó delante de Cristo y le dijo: Señor, si es tu voluntad, sana la condición de tu siervo, sana la condición de tu esclavo. Mi querido hermano, por eso, por favor, no preste atención a fábulas, mentiras, engaños, mentirosos, que predican, que enseñan, que comunican un mensaje demandante, como que si yo puedo demandarle a Dios, como que si yo puedo exigirle a Dios, como que si yo puedo condicionar a Dios. Yo declaro, eso es mentira. El único que tiene la autoridad para determinar una acción es el Señor. Mi actitud debería ser ir delante de Él con humildad, así como el leproso, no demandando, pero sí colocando la petición delante de sus pies. En quinto lugar, Él se postró ante Jesús con respeto al poder de Jesús, reconociendo que lo único que necesitaba era que Jesús, por un acto de su voluntad, decidiera sanarlo. Él reconoció que Él era el Mesías, pero también reconoció el poder del Mesías, dejando el clamor delante de sus pies. Y en sexto lugar, porque quiero avanzar, mi hermano, Él se postró ante Jesús con la confianza de que Jesús podía sanarle y quitarle de él su condición. Mi hermano, mi querido hermano, Dios a través de Cristo ha abierto la entrada libre al trono de la gracia. Vayamos delante del Señor con confianza. Que lo que Dios determine, lo que Dios haga, lo que Dios defina, siempre será lo mejor. Y yo quiero leerle una definición para avanzar e ir cerrando el tema de Spurgeon, el gran Spurgeon. Quiero leerle un párrafo que el gran Spurgeon escribió con relación a este encuentro entre Jesús y el leproso. El gran Spurgeon dijo así: el leproso rindió un homenaje divino a Cristo. Y si Jesús hubiera sido meramente un hombre bueno, nada más, él se hubiera rehusado a la adoración con una indignación santa. ¿Por qué Jesús no se rehusó? Porque Jesús es el Rey. Y el leproso vino con la actitud correcta de adoración. Pero mire, también me impacta esto que dijo Spurgeon. Y aquí quiero dejarle este desafío, mi querido hermano. Spurgeon dijo así: aquellos que llaman a Jesús Señor y no lo adoran, están más enfermos que el leproso. Palabras muy fuertes, pero es cierto, hermano. ¿Cuántas personas vamos delante de Jesús llamándolo Señor? Pero nuestra vida no es un acto de adoración. Permítame aclarar algo, no es el tema, pero la adoración a Cristo no es el tiempo de alabanza de la iglesia. El tiempo de alabanza de la iglesia debería ser una expresión de un corazón rendido ante Él. Pero realmente la adoración a Cristo tiene que ver con mi vida diaria, con un acto de adoración diario, en mis relaciones, en mi vocabulario, en mi familia, con mi pareja, con mis hijos, en todo el entorno de mi vida, que cada acción que hagamos se eleve como un acto de adoración fragante delante de Dios. Hermano, a veces confundimos el concepto de adoración. Pensamos que adoración es cantarle al Señor 2 canciones y luego vivimos una vida de una semana desastrosa y humillante, gobernados por la lepra del pecado. Qué palabra más fuerte la de Spurgeon. Hay muchos que llaman a Jesús Señor, pero no lo adoran. Y eso marca de que están más enfermos que el mismo enfermo de lepra. Palabras muy fuertes. Mi hermano, y para cerrar este tema, solo quiero resaltar la respuesta del Señor. Hemos hablado de cómo la lepra afectaba la salud del enfermo. Hemos mencionado una perspectiva de la ley con relación a la lepra. Hemos hablado también del propósito de la sanidad de la lepra, pero también hemos hablado de esa actitud reverente
del leproso. Y finalmente, hermano, con relación a este punto, necesitamos hablar de la respuesta de Jesús. Mire, si usted mira en el versículo 3, Jesús le dijo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Hay un acto maravilloso acá del Señor Jesús sanando al leproso, pero hay un elemento que no podemos pasar por alto. El Señor Jesús se salió de todos los estándares en cuanto a lo que la ley en su legalismo extremo había determinado. El Señor Jesús hizo tres cosas importantes. En primer lugar, decidió sanarlo y le dijo: quiero, sé limpio. En segundo lugar, dice, le tocó. El hecho de que le tocara al leproso generó probablemente un impacto en toda la gente que estaba alrededor. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque en la costumbre judía era prohibido tener contacto con un leproso. La persona que llegaba a tener contacto con un leproso era considerado no grato para el templo y tenía que pasar primero por un proceso de purificación para volver al templo. Pero le decía, tocó al leproso, tomó la decisión de hacerlo limpio y mandó al leproso a honrar lo que la ley demandaba en un acto de sanidad del leproso. Mi querido hermano, Cristo es un médico extraordinario. Cristo es el médico que no necesitamos citas para que Él atienda nuestra necesidad. Es el médico que siempre está listo para atender al enfermo. Es el médico que no le molesta que le toquemos la puerta del consultorio en un horario que quizá no es el más agradable. Es un médico compasivo, es un médico que siempre está listo para ayudar. Pero también es un médico que su cura es gratuita, porque la cargó sobre él la demanda de la enfermedad del leproso. Mi querido hermano, gloria a Cristo de que Él ha traído sanidad a nuestra condición de lepra a través de su muerte y sacrificio, cargando sobre Él todo lo que significa en cuanto a la demanda de nuestro pecado, la condena eterna en el infierno. Pero Cristo pagó en la cruz del Calvario el precio por la lepra de nuestro pecado. Mi querido hermano, hay tres cosas que Cristo le va a decir aquí al leproso. No me voy a detener porque el tiempo no me lo permite. Quiero ir a cerrar con una breve reflexión del siervo del centurión, el criado del centurión. Cristo en primer lugar le va a decir: no le digas a nadie. ¿Qué estaba quizá cuidando Cristo aquí? Bueno, Cristo estaba cuidando de que su propósito en cuanto a el establecimiento del reino no se distorsionara y que la gente no empezara a mirar los milagros como un elemento de extraerle beneficio a Cristo y que perdieran de vista el propósito central, que era el arrepentimiento. En segundo lugar, lo manda al sacerdote. Esto tiene que ver con un cumplimiento de la ley que está en Levítico capítulo 14. Ahí aparecen todos los elementos de la ley. ¿Qué significaba? Que un leproso, una vez que era sanado, era necesario que fuera de nuevo donde el sacerdote se presentara para dar testimonio de la curación de su lepra, y entonces este sacerdote lo reincorporaba a la sociedad nuevamente. Este sacrificio, la ofrenda que dice aquí Mateo a través de Jesús que debía cumplir, era una ofrenda que él tenía que llevar, el leproso, curado, sanado, tenía que llevar delante del sacerdote. ¿Cuál era esa ofrenda? Bueno, eran Levítico capítulo 14, versículos 4 y versículo 10 nos va a hablar de esto. Eran 2 avecillas limpias, madera de cedro, grana e hisopo, y tenían que ser traídas para generar un acto de purificación y reintegrarlo a la sociedad. Y si el leproso era pobre, era muy humilde, entonces debía llevar 2 corderos, una cordera, 3/10 de efa de flor de harina y un log de aceite. Mi querido hermano, este acto de sanidad del Señor con relación al leproso es un acto maravilloso, porque ejemplifica lo que el Señor ha hecho por usted y por mí: sanarnos de la lepra, del pecado, por la obra de Cristo. Pero ahora vayamos a la segunda parte, de aquí voy a tomar menos tiempo. Tiene que ver con la sanidad de Cristo al siervo del centurión. Y lo vamos a encontrar desde el versículo 5 hasta el versículo 13.
¿Qué es lo primero que vamos a encontrar? Bueno, lo primero que vamos a encontrar es que Jesús regresó a su cuartel general. Dice en el versículo 5 que el Señor Jesucristo regresó a Capernaum. Y cuando estaba llegando a Capernaum, este lugar maravilloso que se considera que es el lugar donde Jesús vivió, donde él estuvo mayor tiempo y era como su base operativa. Jesús salía, atendía diferentes cosas del ministerio, volvía a Capernaum. Salía, atendía otras cosas, volvía a Capernaum. Y en este tránsito hacia Capernaum, centurión romano se le acerca a Cristo y viene con una petición muy particular. Le va a pedir que por favor, versículo 6, le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Ahora, acá hay algo extraordinario. En el resumen del pasaje, el centurión viene, se presenta delante del Señor, le solicita que pueda sanar a su criado y el Señor finalmente lo sana. Ahora, acá hay un esquema maravilloso, mi hermano, y quiero que aprendamos algunas lecciones. En primer lugar, algunas características asombrosas de este centurión. Quiero hacerle recordar que es un centurión romano. Es una persona que está preparada, equipada militarmente. Una persona, un centurión, siempre tenía cuadrillas de soldados debajo de su cargo. En otras palabras, el centurión estaba acostumbrado a dar órdenes, no a que se las dieran. Y el único que le daba órdenes al centurión era el César. Pero el centurión estaba acostumbrado a dar órdenes, a mandar, a exigir y que los demás le obedecieran. Pero quiero que mire algunas características de este centurión. En primer lugar, la primera característica es que era gentil. El centurión no llegó como el oficial romano delante de Cristo. Acuérdese, Cristo estaba transitando por el pueblo. Era un judío, empecemos por ahí. En cambio, el centurión era un gentil. Cristo era judío, el centurión era gentil. La relación y la convivencia entre gentiles y judíos, romanos y hebreos, no era muy grata, no era muy armoniosa. Pero cuando el centurión llega delante de Cristo, no llega como el centurión romano, con acto de exigencia, demanda y prepotencia, sino que llega con un acto de gentileza delante de Cristo. En segundo lugar, hay que recordar que estos centuriones, eran normalmente rechazados, no eran gratos para la cultura griega, para la cultura judía. Y cuando este centurión llega delante de Cristo, que era un maestro judío, era un profeta judío, era en sí mismo, era el Mesías judío, él llega con una actitud humilde, pero el Señor Jesucristo detecta algo en él. Que él no viene buscando favor para él, sino que viene buscando favor para un criado. Hermano, y esto no era muy normal, porque normalmente en este contexto romano, un criado no era algo por lo cual el centurión se preocupaba mucho. Es más, el centurión tenía inclusive, bajo la ley romana y bajo sus figuras de autoridad, él podía inclusive quitarle la vida a un criado. Sin embargo, acá muestra la actitud de que este centurión era un hombre honorable y bueno. Sabe que en el Nuevo Testamento, mi querido hermano, aparecen al menos 7 menciones de centuriones. Y en la mayoría de ellos aparecen como hombres honorables y buenos. Tal vez tenemos que sacar un poquito algunos conceptos que tenemos en la cabeza. Si bien eran hombres preparados, hombres fuertes, hombres que cuando salían a la batalla eran rudos, pero también en ciertos contextos se muestran que eran personas honorables, que también tenían una formación y algún cierto tipo de valores. Este cinturón, mi querido hermano, centurión tenía una actitud muy particular y usa una palabra allí, el versículo, en la palabra de Dios. Cuando el centurión llega delante de Cristo, en el versículo 5, dice que llega rogándole. El centurión, el que siempre estaba dando órdenes, llega delante del profeta, el que andaba caminando por el pueblo en Capernaum con una actitud de ruego delante de él. Mi querido hermano, este centurión entendió algunas cosas. En primer lugar, el centurión entendió la autoridad espiritual de Cristo. ¿Por qué sabemos que él reconoce la autoridad espiritual de Cristo, pero a la vez el centurión también era sensible?
Porque cuando el Señor Jesús le dijo, sí, yo lo sanaré, el centurión le dice, no, no vengas a mi casa. No es digno de que tú entres a la casa de un gentil, de un romano como yo. No es digno que tú ingreses. El centurión quería evitarle probablemente a Cristo la incomodidad. En su cultura hebrea, quería quitarle la incomodidad de que entrara en la casa de un judío, perdón, en la casa de un gentil. Evidentemente el centurión no conocía profundamente a Cristo. Cristo no tenía problema con eso. Cristo estaba dispuesto a entrar donde tuviera que entrar con tal de cumplir la voluntad de su Padre. Mi querido hermano, y a donde quiero aterrizar con esta lección del centurión es con la respuesta de Jesús. Y yo quiero que usted mire ahí algunos elementos de la respuesta de Jesús para ir cerrando. Regáleme 5 minutos más y terminamos. En primer lugar, la primera respuesta de Jesús es que Jesús no dudó ni por un instante entrar en la casa del centurión. Jesús quería cumplir el propósito del Padre, traer libertad al oprimido, traer sanidad al enfermo. Jesús quería cumplir la voluntad del Padre y también estaba mandando un mensaje clave. Acababa de bajar del monte donde dio el mensaje de la esencia de la doctrina del reino de los cielos. Pero ahora él estaba dando el mensaje de poder y autoridad como rey. Y un rey, un líder verdadero, un rey que viene para mostrar su poder, es un poder que va acompañado de la misericordia. Es un poder que va enfocado no a la posición, sino que va enfocado al pueblo, enfocado a las personas. Mi querido hermano, un verdadero líder no se enfoca en la labor, se enfoca en las personas a través de las cuales se realiza la labor. Entonces, en primer lugar, el Señor Jesús no dudó en entrar a la casa del centurión. En segundo lugar, el Señor Jesús reconoce la fe del centurión. Y esto es algo importantísimo, porque era un gentil, era un romano. Sin embargo, el Señor Jesús mira la actitud del corazón del centurión y reconoce que este hombre era un hombre de fe. Era un hombre que cuando miró a Cristo, miró su mensaje, su esencia, su poder y su autoridad, desbordó su corazón en confianza delante de Cristo. Por eso el Señor le dice, es increíble, hay una expresión ahí que dice que Jesús se maravilló, quedó asombrado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, esa era la actitud que él esperaba del pueblo judío. El pueblo por el cual él vino, dice la palabra de Dios, a los suyos vino, a su pueblo judío. Ese pueblo que era un linaje escogido por Dios. Él esperaba ver en ese pueblo esa confianza, esa fe. Sin embargo, dice que vio más fe en un gentil, en un centurión. Y lo hizo digno de alabanza, se lo reconoció al centurión. Y por último, el Señor Jesús expresa una advertencia. De ahí usted va a mirar en el sello de la pantalla una expresión. Cuando él dice, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, hay una advertencia muy importante. Lo que Jesús está anunciando que habrán gentiles, que al final de cuentas, en la mesa de la redención, no solamente habrán judíos, sino que también habrán gentiles. Y el Señor Jesús les va a dar esta lección, les va a decir, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, les dijo. Esta es la lección. Jesús les recordó a los oyentes judíos que así como la identidad racial de los gentiles no era una barrera automática para el reino, tampoco la identidad racial de ellos como judíos tampoco era una garantía para el reino. Lo que el Señor Jesús estaba estableciendo es que aquellos que iban a ser redimidos para el reino no tenían nada que ver con una identidad racial. Tenía que ver con el ejercicio de la fe. Tenía que ver con depositar la confianza plena y absoluta en el único que podía traer sanidad a la necesidad de la condición del hombre, Cristo Jesús. Mi querido hermano, y para concluir, quiero darle 4 conclusiones para terminar. Acabamos de ver los primeros 2 milagros de los cuales habla Mateo en el capítulo 8. La sanidad del leproso y la sanidad del criado del centurión. Y yo quisiera sacar 4 lecciones
que usted las va a ver ahí en la pantalla. En primer lugar, la primera conclusión: Jesús vino para sanar la condición leprosa del ser humano por el pecado. Mi querido hermano, si usted me está oyendo y usted aún no ha entendido con claridad qué significa ser un hijo de Dios, quiero decirle que el único que puede limpiar su pecado, traer perdón y limpieza de su condición de condena eterna por causa del pecado, el único es Cristo Jesús. Ese pecado que es la figura de la lepra en nuestro cuerpo, el único que puede y que ya lo hizo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día, solamente con un propósito: limpiar la lepra del pecado de su vida y de mi vida. El único que puede dar perdón y salvación, el regalo de la vida eterna, inmerecido para nosotros, sí, pero es un regalo de gracia de parte de Dios hacia nosotros a través del sacrificio de Cristo. Jesús vino para sanar la condición leprosa del ser humano. En segundo lugar, así como el leproso, nosotros debemos aprender a tener una actitud reverente delante del Señor. Mi querido hermano, Cristo no solamente es mi Salvador, Cristo también es mi Señor, al cual yo le debo reverencia y adoración absoluta. En tercer lugar, así como el centurión ahora, debemos aprender a ser sensibles a las necesidades de los demás. Si algo tuvo el centurión, mi querido hermano, fue sensibilidad. El centurión tenía fe en Jesús, pero no buscó un beneficio personal, buscó un beneficio para su criado. Debemos aprender a tener sensibilidad por las necesidades de los demás. Y por último, el poder del Mesías ratifica su condición de rey y señor. Y yo, solamente su servidor. Mi querido hermano, no hay derechos, no hay exigencias, no hay demandas. Lo único que tenemos delante del rey y delante del Señor tiene que ser una actitud de siervos en adoración a su nombre. Mi querido hermano, que Dios bendiga su palabra a su vida y a mi vida, y que podamos aprender grandes lecciones de estos milagros que vamos a estar estudiando a través de Mateo. El leproso, una condición que solamente Cristo puede quitar. El centurión, un acto de amor, gracia y misericordia en favor de los demás. Cristo, el Mesías, Rey poderoso. Mi querido hermano, que Dios le bendiga, que tenga un hermoso día, que disfrute este día, sígase cuidando con esto de la pandemia y procuremos vivir cada día para el Señor. Recuerde todos los avisos de la iglesia, el pastor Mario ya los dio, nuestras reuniones de la semana, la ofrenda para la iglesia, y el que el Señor nos bendiga. Permítame orar, mi hermano, y terminamos en oración. Amado Señor, en esta tarde venimos delante tuyo en gratitud, Padre. Gracias, Señor, por la carta a Mateo, Señor, el escrito a Mateo. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Cuánto necesitamos, Señor, entender que realmente somos leprosos, caminando en un mundo lleno de lepra por causa del pecado, pero solamente Cristo es la respuesta a nuestra condición. Señor, ayúdanos a ser sensibles como el centurión, que más allá del cargo, el rol, el poder, el conocimiento, la autoridad, volcó su corazón en un acto sensible a la necesidad del criado. Padre, gracias en esta tarde te damos. Rogamos que bendigas a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi querido hermano. Nos vemos pronto. Muchas bendiciones. Un abrazo desde la familia Dalolio. Chao, chao.